Bienvenido a Detrás del mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Aquí descubrimos cómo funcionan los mensajes que te influyen y por qué te mueven. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué cambiamos de opinión? O sea, ¿qué hace que un argumento nos cale hasta los huesos y otro, pues nos resbale por completo? Es una pregunta buenísima, porque no es magia, ¿eh? Detrás de cada vez que nos convencen de algo, hay una serie de mecanismos psicológicos que son, fascinantes. Justo de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en la comunicación persuasiva. Pero no para hablar de trucos de vendedor, sino para entender la psicología que hay detrás. Y tenemos un material de primera para guiarnos. Los apuntes y guías de clase de David Lebrero. Es casi como colarse en sus clases. La verdad es que es un material genial, sí. Te da un mapa muy claro para entender cómo funciona esto de la influencia. Nuestra misión, entonces, es desgranar 3 de las grandes teorías que aparecen en esos apuntes para entender cómo funcionan los mensajes que buscan convencernos. Ajá. La idea es que, al terminar, tengamos un detector un poco más afinado para las estrategias que nos encontramos cada día, desde el anuncio que nos salta en Instagram hasta, el debate político de turno. ¿Suena bien? Bien, pues vamos a desgranar esto. La primera idea gorda que encontramos en este material es algo que suena muy técnico, el modelo de probabilidad de elaboración, o ELM. Sí, de Petty y Cacioppo, eso es. Pero la idea de fondo es muy sencilla. Cuando nos llega un mensaje, nuestro cerebro puede procesarlo por 2 caminos muy diferentes, casi como si tuviera un modo lento y concentrado y un modo rápido y superficial. Exacto, y eso es lo interesante, que no siempre usamos el mismo. El modelo describe estas 2 vías. La primera, la llaman la ruta central. Este es el camino del esfuerzo, del análisis. Cuando la tomamos, pues nos ponemos a pensar en los argumentos, a sopesar los pros y los contras, a conectar con lo que ya sabemos. El modo detective, vamos. Justo. Y para coger esta ruta tienes que tener 2 cosas. Motivación, es decir, que el tema te importe, Claro. y capacidad, que tengas el tiempo y los conocimientos para analizarlo. Y lo clave es que si te convencen por esta vía, el cambio de opinión es mucho más sólido, te dura más tiempo. Vale. ¿Y la otra? Luego está la ruta periférica. Este es el atajo mental. En lugar de analizar el mensaje a fondo, nos dejamos llevar por pistas secundarias más superficiales. ¿Cómo cuáles? Pues, quien lo dice es guapo o famoso. El anuncio tiene una música pegadiza. Me hace sentir bien. El cambio que se produce aquí es más débil, más de impulso. Vale, esto con ejemplos se tiene que ver clarísimo. A ver, ¿qué nos cuentan los apuntes del profesor Lebrero para ilustrarlo? Pues mira, proponen uno muy bueno. Comprar un coche. Un clásico. Si coges la ruta central, te empapelarías la casa con catálogos. Compararías el consumo, el número de airbags, los sistemas de seguridad como el ABS, opiniones de mecánicos. Un análisis a fondo, vamos. Te convertirías en una experta en ese coche. Totalmente. En cambio, si vas por la ruta periférica, la decisión podría ser: me lo compro porque lo anuncia este actor que me cae genial, o es que este color rojo es espectacular. Exacto. No has analizado el coche, sino una señal externa que te ha llamado la atención. Me da la sensación de que todos creemos que vamos por la ruta central, pero la periférica nos atrapa mucho más de lo que admitimos. Es que es lo más habitual, sobre todo en temas que no controlamos o no nos interesan a muerte. Piensa en un debate político. Uf. La ruta central sería escuchar con atención las propuestas económicas, analizar si son viables, entender la política de vivienda que proponen. El trabajo duro. Claro. Pero la ruta periférica es mucho más fácil. Te dejas llevar por si un candidato parece más seguro de sí mismo, si es más carismático, o si su eslogan te suena bien. O el ejemplo definitivo del día a día, el supermercado. Comprar una crema solar. La ruta central sería darle la vuelta al bote, comparar los factores de protección, buscar si lleva algún ingrediente que no te convence, leer reseñas de dermatólogos. La periférica, escogerla del envase más bonito. O la que usa esa modelo que sigues en redes. Exacto. Y claro, la pregunta es, ¿por qué a veces cogemos una y a veces otra? Pues depende de varias cosas. De quién recibe el mensaje. Si estás motivado y sabes del tema, tirarás a la central. Del propio mensaje.
Si es complejo y lleno de datos, invita a la ruta central. Si es muy visual y emocional, a la periférica. Y del contexto, supongo. Las prisas. Y del contexto, justo. Si tienes prisa o estás distraído viendo la tele, es más fácil que cojas el atajo periférico. Y las marcas, por supuesto, no son tontas. Juegan con las dos barajas a la vez. Totalmente. Nike es un caso de libro. Usa la ruta central cuando te habla de la tecnología de amortiguación de sus zapatillas, del nuevo tejido que transpira mejor. Le habla al corredor serio. Eso es, le está hablando al corredor que de verdad va a analizar esos datos para mejorar su rendimiento. Pero su arma más potente es la periférica. Asociar su logo a leyendas como Michael Jordan o Rafa Nadal. Claro. Mucha gente no compra las zapatillas por su ficha técnica, sino por la emoción y los valores que representa esa figura. Es el quiero ser como él. Y McDonald's, que mencionan también, hace algo parecido, ¿no? Exacto. Por un lado, pueden intentar una ruta central muy tímida, hablándote de que su carne es 100% de vacuno o de la calidad de sus vegetales. Vale. Pero su gran apuesta es la periférica. Asocian la marca a la felicidad, a los planes en familia, a los niños pasándoselo bien. No te venden una hamburguesa, te venden un momento feliz. Combinan las dos para que siempre caigas por un lado o por el otro. Justo. ¿Qué pasa cuando el mensaje más persuasivo viene de dentro? ¿Cuando son nuestros propios actos los que nos gritan que algo no cuadra? Esa sensación tan incómoda creo que es la clave de la siguiente teoría. Has dado en el clavo. Eso nos lleva directamente a la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger. Es de 1957, pero es potentísima. ¿Y qué es exactamente? La disonancia cognitiva es básicamente esa tensión, ese malestar que sentimos cuando hay un choque entre nuestras creencias, nuestras actitudes y lo que hacemos. Me siento totalmente identificada. Es como cuando pagas la cuota del gimnasio todo el año y vas 2 veces. La disonancia es brutal. La incoherencia entre creo que debo hacer deporte y no he pisado el gimnasio en 3 meses te come por dentro. Ese es un ejemplo perfecto. Y nuestro cerebro odia esa sensación de incoherencia. Busca el equilibrio. Esa tensión nos obliga a hacer algo para reducirla. Y simplificando, tienes 2 salidas. O cambias el comportamiento y empiezas a ir al gimnasio. O cambias la creencia para que todo encaje. Que sería empezar a decirte a ti misma, bueno, en realidad camino mucho, lo importante es la intención, o así apoyo al negocio local. Cualquier cosa para no sentirte fatal. Precisamente. Buscas justificaciones para calmar esa alarma interna. Y no es solo una sensación, ¿eh? A nivel cerebral se ha visto que el cerebro se activa para detectar ese conflicto y genera una respuesta de malestar casi física. Es una alarma que nos empuja a solucionarlo. Claro, y si esa tensión se puede provocar, se puede usar para persuadir. Los apuntes del profesor Lebreo mencionan campañas que van directamente a la yugular con esto. Sí, las campañas antitabaco son el ejemplo más claro. Cuando te ponen esas imágenes explícitas de pulmones destrozados en las cajetillas, no te están dando un argumento elaborado. No, desde luego. Te están generando una disonancia brutal entre tu hábito de fumar y la consecuencia directa y horrible de ese hábito. El objetivo es que la incoherencia sea tan insoportable que dejar de fumar parezca la única salida lógica para recuperar la paz mental. Entendido. También se menciona cómo se usa en causas sociales como la igualdad de género. Exacto. Cuando una campaña te presenta el dato frío de la brecha salarial, por ejemplo, que las mujeres cobran, de media, un tanto por ciento menos por el mismo trabajo. Ese dato choca con un valor que la mayoría tenemos muy arraigado: la justicia y la igualdad. Se crea una disonancia entre creo en la justicia y la realidad es injusta. Esa incomodidad es la que te motiva a apoyar la causa, te empuja a actuar. A firmar una petición, a hacer algo para resolver esa incoherencia que te han mostrado. Y esto las marcas lo han convertido en un arte. El caso de Toyota es muy bueno. Toyota lo hizo de manual. Identificaron una disonancia creciente en la sociedad. Cada vez más gente tiene conciencia ecológica, pero a la vez necesita usar el coche cada día, que contamina. Esa contradicción. Te hacen sentir esa contradicción. Y justo cuando te sientes un poco mal, te presentan la solución perfecta para aliviar tu tensión: sus coches híbridos. Su eslogan era brillante: conduce como piensas. ¡Qué buena! Te dan la herramienta para que tus acciones se alineen con tus valores. ¡Qué jugada más inteligente! Te señalan un problema que sientes pero no sabes nombrar y luego se posicionan como la solución. Y el caso de Dove con su campaña Belleza Real es fascinante. Es uno de los mejores ejemplos de marketing del siglo XXI.
Dove detectó una disonancia enorme y dolorosa, la que existe entre los ideales de belleza imposibles que vende la publicidad y cómo se siente la mayoría de las mujeres con su propio cuerpo. Sí, es verdad. La campaña señala esa brecha, la hace visible, y después te ofrece una forma de reducirla. Un nuevo discurso que celebra la belleza real, diversa. El experimento que hicieron con Gil Zamora, un retratista del FBI, fue potentísimo. Ah, sí, lo recuerdo. Fascinante. Vale, entonces, ya sea porque nos analizan los datos, porque nos seduce un famoso o porque nos crean un conflicto interno, el mensaje tiene que, ¡pum!, llegar. Tiene que hacer un viaje desde que se emite hasta que provoca un cambio. Y me da que ese viaje está lleno de obstáculos. Muchísimos. Y eso nos conecta perfectamente con la tercera teoría que desgrana el material, la de la persuasión social de William McGuire. Mm, Él veía la persuasión no como un chispazo, sino como un proceso, una carrera de relevos con varias fases. Y si el mensaje se cae en una de ellas, no llega a la meta. O sea que no basta con tener una buena idea o un buen producto. Hay que superar una serie de filtros. Supongo que el primero es el más obvio. Que la gente se entere de que existes, ¿no? Que te presten atención. eso, exacto. Ese es el primer paso y el más brutal de todos hoy en día. La atención. En un mundo saturado de información, si tu mensaje no consigue que la gente levante la cabeza, es como si no existiera. Piensa en los anuncios de Coca-Cola. Siempre con músicas pegadizas, imágenes muy dinámicas, colores vibrantes. Están diseñados para pescar tu atención en un segundo. Vale, captan mi atención. Siguiente paso. La comprensión. El público tiene que entender qué le estás diciendo. Suena simple, pero muchas campañas fallan aquí. Son muy creativas, llaman la atención, pero al final no te queda claro qué te venden. Claro. Cuando Nike te explica los beneficios de su nueva tecnología para correr, se asegura de que hasta el corredor más novato entienda la ventaja que le va a dar. Atención, comprensión. Y supongo que ahora viene lo difícil, que se lo crean. Ese es el tercer paso, la aceptación. La persona no solo debe entender los argumentos, sino estar de acuerdo con ellos, que le parezcan válidos. Y aquí la credibilidad de quien emite el mensaje es crucial. Ya. L'Oréal, por ejemplo, usa a actrices y celebridades que son un referente para su público. La lógica es, si ella, que es un icono de belleza, dice que esta crema funciona, será verdad. Es un atajo para la aceptación. Claro, te fías de la fuente. Y una vez que lo aceptas, el trabajo está hecho. Casi. El cuarto paso es la retención. El mensaje tiene que quedarse en la memoria a largo plazo, para que pueda influir en una decisión futura. Aquí es donde los eslóganes y las ideas potentes marcan la diferencia. El Think Different de Apple. El ejemplo perfecto. No era un eslogan de un producto, era una filosofía que se quedó grabada en la mente de la gente y que asociaban a la marca años después. Y llegamos al final, al momento de la verdad, el quinto y último paso. La acción. Todo lo anterior no sirve de nada si no se traduce en un comportamiento concreto. Comprar el producto, votar al partido, donar a la ONG. Y a menudo hace falta un pequeño empujón final, una oferta. Por ejemplo, la cadena Vips, después de haberte convencido de que su comida es buena, te lanza una oferta de un 40% de descuento en cenas. Ese es el incentivo directo que te hace pasar de «me lo pensaré» a «vamos a cenar allí esta noche». O sea que un mensaje puede ser súper llamativo, súper claro, creíble y memorable, pero si no me das una razón para actuar ahora, puede que se quede en nada. Cada paso es una puerta que se tiene que abrir. Exactamente. Si una falla, la cadena se rompe. El proceso de persuasión fracasa. O sea que al final no se trata solo de tener el argumento más listo. La clave es entender si la persona a la que te diriges está en modo detective o en modo rápido, o si tiene un conflicto interno que resolver. Esa es una síntesis perfecta. Y encima, tienes que guiar tu mensaje a través de 5 filtros para que llegue a buen puerto. Si conectamos todo, vemos que estas tres teorías, aunque parezcan diferentes, apuntan en la misma dirección. Todas intentan explicar cómo se consigue un cambio de actitud que no sea flor de un día, sino que perdure. Y todas ponen el foco en lo mismo. No puedes persuadir a nadie si no entiendes primero cómo es, qué le motiva, qué le preocupa. El mensaje universal no existe. Ese es el segundo punto clave. La importancia de conocer a tu audiencia. Y el tercero, es que estas teorías rompen con la idea de que la persuasión es como un disparo y el público una diana pasiva. Ya. Nada de eso.
El receptor tiene un papel totalmente activo. Es quien elige qué ruta tomar, quien siente la disonancia y busca resolverla, quien decide si prestar atención o no. Entonces, estos modelos no son solo para que los estudien en la Facultad de Publicidad, en absoluto. Son las herramientas que las marcas y las organizaciones más inteligentes usan todos los días. Piensa en cómo Apple ha ido moviendo su comunicación. Al principio se centraba mucho en datos técnicos, ruta central, y poco a poco ha pasado a vender un estilo de vida, pura ruta periférica. Claro. O como Coca-Cola, para reducir la disonancia sobre el azúcar, complementa sus anuncios emocionales, periféricos, con campañas sobre sostenibilidad y reciclaje, más centrales. Hemos visto que nuestra mente tiene dos velocidades para procesar los mensajes, una analítica y otra más de impulso. Que la incomodidad de no ser coherentes con vosotras mismas es un motor de cambio potentísimo y que cualquier mensaje, para tener éxito, debe superar una carrera de 5 obstáculos: atención, comprensión, aceptación, recuerdo y finalmente acción. Son, en el fondo, 3 mapas distintos que nos llevan al mismo sitio, el complejo territorio de la mente humana cuando se enfrenta a un intento de influencia. Y con estos mapas en la mano, ahora que conocemos un poco mejor los mecanismos, surge una pregunta para darle vueltas. ¿Somos ahora más conscientes de cuándo intentan persuadirnos? Y sobre todo la próxima vez que vayamos a comprar algo, a apoyar una causa o a formarnos una opinión, ¿seremos capaces de identificar qué ruta estamos usando, la racional o la emocional? Esto ha sido Detrás del Mensaje. Un contenido creado por David Lebrero. Gracias por acompañarme.